Existen diferentes maneras de interpretar el mundo que nos rodea. Desde tiempos remotos, el hombre ha sido el artífice de arquetipos o mitos que ayudaron a explicar el origen de las cosas y de por qué ocurrían ciertos acontecimientos en su vida diaria. Tales hechos eran interpretados como la benevolencia o el castigo divino de los dioses. Conforme pasaba el tiempo, el hombre comenzó a utilizar la razón para explicar muchas de las cosas que sucedían en su entorno. Por otra parte, existen varias corrientes del pensamiento que explican cómo debemos afrontar situaciones que nos generan malestar, enojo y profunda tristeza. Pero ¿qué ocurre si no hay una salida clara a los problemas que afrontamos? ¿Cómo debemos actuar en esos casos? En este pequeño videoprograma hablaremos sobre la filosofía del absurdo y cómo éste nos ofrece soluciones ante los escenarios ya antes descritos. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. Abajo en la descripción les voy a dejar los links a mis redes sociales por si desean visitarme. Sin más diatribas, empecemos con el video. Vamos a comenzar por definir la filosofía del absurdo. Esta parte de la noción de que la vida carece de sentido y que no es completamente inteligible por la razón humana. Tal sensación ocurre como resultado de algún hecho en la vida del observador que pone en entredicho todo su sistema de valores y creencias, generando así una crisis existencial. También ocurre como resultado del tedio y la rutina, haciendo que nazca en la persona quien lo experimenta una sensación de absurdidad o sinsentido en su vida. Uno de sus mayores exponentes fue el filósofo Albert Camus, a través de su obra El mito de Sísifo. En este mito, Zeus castiga al rey Sísifo, obligándole a hacer rodar una enorme roca por una colina. Cada vez que la roca llegaba a la cima, ésta vuelve a rodar hacia abajo, obligando al pobre Sísifo a repetir la misma faena una y otra vez por toda la eternidad. ¿Cuáles son las posibles respuestas ante esta sensación de absurdidad o sinsentido en la vida? Albert Camus, el filósofo que ya citamos con anterioridad, sostiene que hay tres respuestas posibles al absurdo. La primera de ellas es cesar la vida presente, por no utilizar la otra palabra, ya que el algoritmo de YouTube podría banear el presente video. En segundo lugar, las creencias religiosas. O finalmente, una tercera solución es la rebelión contra el absurdo. Pasemos a analizar cada una de ellas. La primera de ellas, la cesación de su vida personal. Esta respuesta está motivada por la idea de que por mucho que se esfuerce, nunca le encontrará sentido a la vida. Y por tal motivo es tal la frustración que la persona decide poner fin a su existencia. Camus rechaza esta opción por considerarla muy drástica e irreversible y aboga por una solución más diferente con un enfoque mucho más constructivista que la vamos a ver en la tercera posible respuesta. Pasemos a la segunda. Una opción diferente sería asumir que sí existe un propósito superior en la que podamos formar parte o ser partícipe, como ser miembro de un colectivo que busque alcanzar objetivos y propósitos comunes. Camus identifica esta respuesta como una forma de cesación de su vida personal, pero no en el ámbito físico, sino en el ámbito filosófico, puesto que la persona simplemente asume que el propósito superior elegido tiene sentido y por tanto no reflexiona sobre su absurdidad. Podemos señalar que la religión y las organizaciones comunitarias son más una vía de escape que una manera de afrontar y conocer lo absurdo que puede ser la vida. La tercera solución que propone Camus es enfrentar el absurdo. Camus argumenta que debemos afrontar el absurdo sin refugiarnos en la ilusión vaga de una falsa esperanza
o acabando con su propia existencia. Aceptar la realidad del absurdo consiste en rechazar cualquier esperanza de una vida feliz después de la muerte, como muchas religiones así lo promueven, en especial las religiones monoteístas. En cambio, el individuo debe reconocer el absurdo y rebelarse en su contra. ¿Cómo podemos enfrentar el absurdo? ¿Cómo podemos asumir esa rebelión? Tal rebelión consiste, como dice Camus, en renunciar a su sistema de valores y creencias que limitan su actuar y su forma de ver el mundo, así como la afirmación de su propia libertad frente a la adversidad, incluyendo la aceptación de su responsabilidad y la definición de su propia esencia. Un aspecto característico de este estilo de vida es que la misma se debe vivir apasionadamente, invitando a probar nuevas sensaciones y sabores, hacer las cosas de un modo distinto o buscando nuevas experiencias que puedan gratificar su crecimiento personal. Otro aspecto que radica en cuanto a rebelarse contra el absurdo es en la creatividad, es decir, que la gente se ve a sí mismo y actúa como el creador de sus propias obras y caminos en la vida. Una cuarta solución, que no lo menciona Camus, pero sí otros estudiosos de la materia, es usar la ironía. Usar la ironía consiste en no tomarse la vida tan en serio o restarle importancia a las consecuencias que ciertos hechos pueden desencadenar en nuestras propias vidas personales. Aquí, por cierto, el humor juega un papel preponderante para enfrentar el sinsentido de la vida. Otros teóricos sostienen que una respuesta adecuada al absurdo puede que no sea ni posible ni necesaria, que simplemente sigue siendo uno de los aspectos básicos de la vida sin importar cómo se enfrente. Esta falta de respuesta puede justificarse a través de la tesis del absurdismo mismo, el cual plantea: si nada realmente importa a gran escala, entonces esto se aplica igualmente a las respuestas humanas hacia este hecho. Luego de todo lo mencionado, es preciso responder a la cuestión sobre cómo actuar al estar consciente del absurdo que puede ser nuestra vida. Primero que nada, el absurdo es solo una noción, una forma más de ver el mundo. Muchas veces el absurdo parte de nuestra propia ignorancia al desconocer los factores que dieron origen a un determinado hecho, dándole una interpretación fatalista y sin sentido de las cosas. En opinión de este investigador, la vida tiene el sentido que queremos darles, y las cosas surgen por algún motivo, solo que en la mayoría de los casos la desconocemos. Muchas veces calificamos ciertos hechos como injustos, de acuerdo a nuestro sistema de valores, pero si nos detenemos a conocer y analizar todos los antecedentes, podemos llegar a una conclusión mucho más clara y diáfana. En ocasiones, asumimos como verdad lo que es pura elucubración. En conclusión, creo que la mejor forma de afrontar el absurdismo consiste en ser mucho más intuitivo en el buen sentido de la palabra, observando los hechos al margen de nuestros prejuicios. Solo de esta manera, la ignorancia dejará de ser un factor determinante a la hora de ver el mundo como un sinsentido. No hay hechos buenos ni malos, solo hay hechos. Las tragedias ocurren no por la intervención de un Dios vengador que reparte castigos a diestra y siniestra. Estas ocurren simplemente por ciertas causas que, al conocerlas, nos daremos cuenta que no hay nada de trágico en lo sucedido, sino mucha razón y sentido común. El absurdo es una forma más de ver el mundo y nada más. Y bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. La verdad que eso me ayudaría muchísimo. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.